Buenas. Después de esta interesante charla técnica, vamos a algo un poquito más mundano, más amplio, ¿vale? Cuando hablamos de DevOps, no todos tenemos en mente lo mismo. No hay una definición canónica que diga qué es exactamente DevOps, pero podríamos decir que es una combinación de la cultura, las prácticas y las herramientas que aumentan la capacidad de una organización para entregar aplicaciones y servicios a alta velocidad. El problema es que algunas organizaciones interpretan esto de solo la parte que les interesa. Se quedan solo con las herramientas o las prácticas y sobre todo con la parte de entregar a más velocidad. Se ve a DevOps como la solución a los problemas del delivery. Cuando una empresa tiene problemas con su delivery, que puede ser aspectos desde la infraestructura, la calidad con la que se entrega, en los últimos años es común escuchar algo así, ¿no? Vamos a crear un departamento de DevOps en el que juntaremos a los desarrolladores con los de IT para mejorar nuestras releases. Seguramente, pues con montar unas pipelines de continuous integration, continuous deployment, con test automáticos, esas cosas, pues ya lo tendremos. Cogeremos algún post de estos de internet en los que del tipo migramos a AWS y DevOps en 2 fines de semana y ya lo tenemos, seguro que es fácil. El tema es que pasan 2 semanas, 4 semanas, 2 meses y nada cambia realmente. Sí, se prueban algunas herramientas, las que más hype hayan generado entre los desarrolladores o entre el equipo de IT, se hacen reuniones, algunos opinan, se copian algunos manuales de alguna empresa grande, tipo Netflix o Spotify, pero esos procesos realmente no los puede seguir nadie, porque IT no deja que el equipo de backend toque el Jenkins, que lo rompen y luego tienen que arreglarlo ellos. El DBA está muy ocupado manteniendo el entorno de Pro vivo, como para crear entornos de test. Los frontend no hacen test, porque el framework de la casa, que se creó hace 10 años basándose en jQuery, se pega con Cypress. Además, nadie puede contratar un servicio de cloud sin la aprobación del director financiero. Director financiero que está hasta las narices de las peticiones de los informáticos. El resultado, eso de DevOps aquí no funciona. Volvamos a hacer las cosas como siempre. Mi nombre es Pablo Uzada. Yo soy Software Engineering Manager en Plain Concepts. En los últimos años me encontré varias veces con situaciones como estas. Una empresa se embarca en un cambio de este tipo y se da de bruces contra su propia realidad. La realidad en la que infravaloran el calado del cambio que van a cometer. DevOps no es un producto que se puede instalar, que se puede entender y hacer funcionar. No es un framework, una serie de procesos que haces una formación, los pones en marcha y ya está. Tener muchos servicios pequeños y desplegarlos con dolor un par de veces al mes tampoco es DevOps. DevOps requiere un cambio más grande que esto. Implica cambiar la forma en la que se despliega el qué, el cómo y el quién. Implica cambiar cómo se desarrolla, cómo se gestiona la infraestructura, cómo se monitoriza. Realmente son muchos cambios. Y hablando de cambios, no todos los cambios son iguales, porque tenemos los cambios sencillos, que simplemente mejoran el estado anterior cambiando la herramienta que utilizamos. Tenemos los cambios un poquito más complicados, ¿no? Los que necesitan que se diseñe y se implemente un nuevo estado que solucione los problemas que tiene el estado actual. Esto requiere que se gestione la transición entre estados, normalmente desmantelando el antiguo y pasando a uno nuevo. Y luego tenemos el más difícil, el que nos importa ahora, que suele ocurrir cuando el mercado, ya sea la competencia, ya sea el sector en general, nos obliga a adaptarnos a una nueva realidad y requiere un cambio fundamental en la estrategia y en las operaciones. El nuevo estado al que queremos llegar, para nosotros, puede ser desconocido. Igual la competencia que ya lleva tiempo en ese estado y en lo que nos estamos fijando para hacer este cambio, sí que lo tiene claro, pero para nosotros es algo desconocido. Este nuevo estado para nosotros tiene que emerger de una visión de llegar a un sitio mejor. Hace falta
un cambio en la mentalidad, el tópico del mindset, ¿no? En los principios de la organización, en los comportamientos de los individuos y en los procesos. En definitiva, en la cultura de la organización. Pero cambiar así no es fácil. Según Prostic, que es una empresa que se dedica desde hace muchos años a la gestión del cambio, los fallos más comunes cuando se aborda una transformación son estos. Es la falta de sponsorización activa y visible, desde dirección, negocio, un poco los que mandan. Se arranca una iniciativa, pero se deja un poco al cuidado de quien la tiene que ejecutar. Pero si además hay insuficientes recursos, no hay tiempo, no hay material, no hay formación, tampoco hay, también hay falta de soporte del equipo de proyecto porque está involucrado en otras iniciativas y no tiene tiempo para mantener el momento de esta, normalmente el cambio se resiente. Además, nos podemos encontrar que haya resistencia de los managers y supervisores porque ven en peligro su posición o el poder que tienen en la organización y que haya resistencia en los empleados. El resto de la organización, pues, no quiere cambiar porque realmente como individuos nos cuesta cambiar. No nos gusta que nos cambien las cosas a las que estamos acostumbrados. Cuando planteamos un cambio de este tipo, que es una transformación, yo personalmente me suelo fijar en la existencia de una serie de comportamientos que son los que marcan las líneas rojas de la transformación. Por ejemplo, si identificamos que el fallo en esa organización, el fallo no es una opción y hay una política de reprimendas cuando alguien se equivoca. Si hay una jerarquía basada en el command and control. Si existen silos, el típico equipos que solo se dedican a lo suyo y que cuando terminan su tarea la envían a otro equipo, ya sea desarrollo QA, QA a infraestructura o lo que sea. Las builds y deploys son costosos y puntuales. Además, también una línea roja para mí es que haya normas estrictas y duraderas. Normas que se han escrito hace muchos años en contextos diferentes al actual, pero que se tienen que seguir a rajatabla. También que exista una estandarización total. Todos los equipos tienen que trabajar con las mismas herramientas, de la misma forma y siguiendo los mismos procesos. Y ya por último, cuando se tira mucho del talento externo. ¿Por qué? Porque el equipo interno está desactualizado. Y cuando se quiere hacer una transformación, sobre todo tecnológica, les cuesta mucho hacer esa transición. ¿Qué proponemos nosotros cuando nos encontramos esto? Pues es difícil encontrar alguno de estos comportamientos de manera aislada. Normalmente son varios o todos, ¿no? Porque van bastante unidos unos a otros. Y cuanto más haya y más arraigados estén, más difícil será la transformación. Cuando encontramos alguno de estos comportamientos, planteamos pasar de estos a estos otros. Si vemos que el fallo no es una opción, intentamos crear una filosofía de aprendizaje continuo. Cuando hay una jerarquía de command and control, buscamos que se comparta la responsabilidad. Cuando vemos que hay silos, creamos equipos crossfuncionales. Cuando las builds y los deploys son costosos y puntuales, montamos pipelines de integración y despliegues continuos. Cuando vemos normas estrictas y duraderas, buscamos la mejora continua y consensuada. La estandarización, intentamos que haya arquitecturas de referencia, pero sin que se tengan que seguir al pie de la letra. Y en el talento externo, cuando vemos que se tira mucho del talento externo, lo que buscamos es potenciar el talento interno, hacer upskilling y colaboraciones puntuales para mejorar la situación actual. Como os podéis imaginar, cuando pedimos esto, no se suele acoger con los brazos abiertos. Es entonces, sobre todo desde la parte de management, es entonces cuando sacamos la artillería, que en nuestro caso son los datos. Desde el año 2013 se realiza un estudio que mide el rendimiento de equipos que desarrollan y entregan software y cuyo primer resultado fue el fantástico libro de Accelerate. Es un estudio que se sacó a partir de 23.000 cuestionarios y entrevistas en más de 2.000 organizaciones, con lo cual podéis imaginaros que el valor de este estudio es muy importante. Este estudio se sigue realizando ahora bajo el paraguas del programa DORA, que lo lleva Google directamente. Los que sois padres, seguro que suene esta otra DORA, pero no. Estamos hablando del DevOps Research and Assessment.
os invito a que le echéis un vistazo a su web porque realmente tiene información muy, muy útil. Lo que descubrieron los autores originales y que corroboraron los siguientes informes es que los equipos de alto rendimiento, que son los que sacan el máximo partido a las prácticas técnicas relacionadas con DevOps, en esos equipos existen dos cosas fundamentales: una cultura basada en la colaboración y un liderazgo transformacional. Los autores del estudio, basándose también en investigaciones previas del doctor Ron Westrum, identificaron, o bueno, se basaron en esos estudios en los que el doctor Westrum identificaba categorizaba las compañías según estos tres tipos, ¿no? La patológica se basa en el poder. Son organizaciones que se caracterizan por una cultura del miedo y de la reprimenda. En estas organizaciones, los individuos muchas veces ocultan información o por razones políticas o incluso la llegan a distorsionar para quedar ellos por encima de los demás. Otro tipo de organización es la burocrática, que está basada en las reglas. Son organizaciones que están montadas alrededor de departamentos, cada cual y cada uno de estos departamentos tiene unas reglas a seguir. Lo que pasa es que todas pretenden que el resto de departamentos sigan sus propias reglas, ¿no? Y la última es la que identifica como generativa y es una organización que se basa en el rendimiento. La organización en general está focalizada en la misión, en cómo como individuos ayudamos a la organización a conseguir sus objetivos. Todo está subordinado a tener un buen rendimiento y hacer lo que se supone que se tiene que hacer. Se olvida de las políticas, se olvida de seguir normas a rajatabla, sino que el foco está en los objetivos. En la investigación se identificó que las compañías que eran de tipo generativo tenían mucho mejor rendimiento que las organizaciones de los otros dos tipos. El otro aspecto en lo que se fijaron y que vieron que había una relación directa en el rendimiento de los equipos es el liderazgo transformacional. La investigación demuestra que un liderazgo eficaz tiene un impacto significativo y medible, que esto es lo importante de esta investigación, que realmente llegaron a medir y a establecer relaciones causa-efecto de tener este tipo de liderazgo sobre el resultado de la entrega del software. El liderazgo transformacional se basa en 5 dimensiones. La visión es los líderes en este tipo que siguen este liderazgo entienden claramente hacia dónde se dirige el equipo y la organización y dónde quiere que esté el equipo. Tienen además una comunicación que inspira. Dice cosas positivas sobre el equipo y hace que los empleados se sientan orgullosos de formar parte de la organización. Además, los anima a ver las condiciones cambiantes como situaciones llenas de oportunidades. Potencia el estímulo intelectual y es un liderazgo de apoyo. Se tienen en cuenta las necesidades personales de los demás para que se tengan en cuenta los intereses de los miembros del equipo. Además, y por último, y esto también es muy importante, potencia el reconocimiento personal, elogiando a los miembros de los equipos cuando hacen un trabajo mejor que el promedio o cuando los felicita personalmente cuando hacen un trabajo sobresaliente. En definitiva, es necesaria la transformación de la organización para que realmente se saque partido del cambio tecnológico que implica DevOps. Si no, se quedará en pequeños cambios que acabarán desapareciendo si no queda nadie empujando con todas sus fuerzas. Y hasta aquí mi charla. Os invito a continuar en el Networking Room 3, que estaré un rato contestando preguntas. Me podéis encontrar también en Twitter en @pbusan. Este es mi blog, pbusan.rocks, que tengo un poco abandonado, pero continuaré escribiendo sobre transformación y dinámicas de equipos. Y también me podéis encontrar a través de la empresa para la que trabajo, Plain Concepts, también en Twitter, @PlainConcepts o en plainconcepts.com. Muchas gracias.